A principios de agosto de 2023, Matt Wrigley entra en una casa en Leongatha, Australia. Ha venido a hacer unos trabajos de pintura en la casa. Como maestro pintor, seguro que ya ha visto de todo en las casas de sus clientes. Pero cuando ve la pared de la que se tiene que encargar hoy, se queda un momento sin saber qué hacer. La superficie blanca está completamente garabateada con rotuladores. La dueña de esta casa en Leongatha, la señora Patterson, le cuenta al pintor que sus hijos, para su disgusto, han dado rienda suelta a su creatividad en la pared. Pero lo que Matt Wrigley ve allí es algo muy diferente. No tiene mucho que ver con garabatos inofensivos. «Estoy muerto», pone ahí. No, de verdad que estoy muerto. Estás muerto por mi espada. No te queda mucho tiempo de vida, exactamente 1 hora. En la parte inferior de la pared hay 3 lápidas dibujadas. En una pone Abuela Rip, en otra, Joe Rip. A Matt Wrigley le resulta tan inquietante que sin pensárselo 2 veces, saca una foto de la pared con su móvil. No sospecha que está haciendo una foto que, poco después, se relacionará con un espectacular complot de asesinato. It's a tragedy what's happened. Can you tell us about the meal that you cooked? I'm so devastated by what's happened. El 16 de julio de 2023, Erin Patterson está sentada en un banco de la iglesia junto a sus 2 hijos. Los 3 escuchan el sermón dominical del pastor Ian Wilkinson. Conocen bien a Ian, ya que es el tío abuelo por parte de su marido de los niños. Erin vive separada de su marido, Simon, pero comparten la custodia de sus hijos y para ellos es importante que la vida familiar se mantenga en equilibrio a pesar de la separación. Por eso, después del servicio religioso, todos se toman un rato para charlar un poco. Aprovechando la ocasión, Erin invita a la familia a comer, tanto a su ex, Simon, como a los padres de este, Don y Gail, y a la hermana de Gail, Heather, que está casada con el pastor Ian. Todo esto no es sin motivo, porque hay algo que Erin tiene que contarles a todos. Se trataría de problemas médicos. A Heather e Ian les sorprende la invitación, ya que nunca antes habían sido invitados a casa de Erin. Erin y Simon Patterson se conocieron en 2004 y se casaron poco después. Cuando Erin recibió una buena herencia de su abuela en 2006, los 2 se fueron primero de viaje por Australia y tuvieron su primer hijo. Durante un tiempo, vivieron en su propia casa en el oeste de Australia. Cuando esperaban al segundo bebé, Erin y Simon decidieron mudarse a Victoria para estar cerca de los abuelos. Pero con los niños, la relación entre Erin y Simon empezó a resquebrajarse. Se separaron varias veces por un tiempo antes de romper definitivamente en 2015. Tienen la custodia compartida de los 2 niños, y por el bien de ellos, siempre se van todos juntos de vacaciones. Para hablar de los niños, Erin y Simon, lógicamente, siguen en contacto. A Erin ya no le queda ningún pariente vivo en 2023, aparte de sus hijos. Por eso, la relación con la familia de su exmarido es aún más importante para Erin. Simon también lo sabe. Que Erin siga queriendo tener algo que ver con su familia es una cosa para él. Pero otra cosa muy distinta es que él mismo esté presente. El 28 de julio, el día antes de la comida prevista, decide retirarse del asunto. Así que le envía un SMS a Erin. «Lo siento, pero no me siento cómodo comiendo mañana contigo, mamá, papá, Heather y los demás. Pero podemos hablar de tu salud y de lo que eso va a suponer. Si te parece bien hablarlo por teléfono, solo tienes que decírmelo». A su exmujer no le hace ninguna gracia esta cancelación. Hace ya unas 4 semanas, había invitado a Simon y a sus padres, Don y Gail, a comer. También entonces Simon canceló a última hora, así que acabó comiendo sola con sus ex-suegros. Erin intenta volver a hacer entrar en razón a Simon por mensaje. Esto es realmente decepcionante. He pasado muchas horas esta semana preparando la comida de mañana, lo cual ha sido muy agotador teniendo en cuenta mis problemas,
y me he gastado una pequeña fortuna en el filete de ternera para hacer beef Wellington, porque quería que fuera una comida especial. Es muy posible que no pueda volver a invitaros a comer en un tiempo. Para mí es importante que mañana estéis todos allí y que pueda tener las conversaciones que tengo que tener. Espero que te lo pienses mejor. Tus padres y Heather llegarán a las 12:30. Espero verte entonces. Erin no verá a Syme al día siguiente, pero sí verá a Don y Gail, así como a Heather e Ian. A 3 de ellos por última vez. Simon no se deja convencer por el mensaje de Erin. Se mantiene firme en sus planes y no va a la comida con su familia y su ex. En su lugar, lleva a sus 2 hijos al cine. Así se libra del lío y los niños no tienen que pasar el sábado en una comida familiar tan convencional. Así que solo Don y Gail Patterson, junto con Ian y Heather Wilkinson, se presentan en la puerta de Erin el 29 de julio, sobre las 12:30. Erin sirve la comida a sus invitados en grandes platos grises. Ha preparado filete Wellington. De acompañamiento hay puré de patatas y judías verdes. Sin embargo, el ambiente en la mesa cambia rápidamente. Erin ya había anunciado en la iglesia que tenía algo que comunicar a los demás durante la comida, así que suelta la bomba directamente. Antes incluso de que nadie pueda dar el primer bocado, Erin revela que tiene cáncer. Pide a sus invitados que recen con ella antes de la comida. Por supuesto, nadie se esperaba un diagnóstico tan impactante. Durante la comida, los 5 deliberan sobre cuál sería la mejor manera de que Erin les contara a sus 2 hijos lo del cáncer. Los 5 rezan una vez más para que los 2 hijos de Erin y Simon puedan asimilar bien la noticia. Pero la tarde del 29 de julio, Don, Gail, Heather e Ian tienen problemas muy distintos. Unas horas después de la comida en casa de Erin, se encuentran mal, y muy mal. Esa misma noche, los 4 tienen que ir al hospital, con sospecha de una grave infección gastrointestinal. Erin tampoco parece estar precisamente en forma. El 30 de julio cancela otra cita y se queja a sus hijos de malestar y diarrea. Aún así, lleva a su hijo a una clase de entrenamiento, pero, según ella misma cuenta, tiene que parar por el camino debido a sus síntomas. Y poco después de las 15:30, la cámara de una área de servicio la graba yendo al baño. Sin embargo, solo pasa allí 9 segundos. Después se dirige directamente al estante de los dulces. Cuando más tarde le preguntan a Erin cómo encaja esa compra con sus supuestos síntomas, responde que los snacks eran para sus hijos. Erin también se presenta por su cuenta en el hospital y dice que cree que ha cogido una infección gastrointestinal. Sin embargo, los médicos están muy ocupados con los otros 4 pacientes que presentan molestias gastrointestinales. Porque su estado empeora rápidamente, ninguno de los métodos de tratamiento habituales surte efecto, y en cambio, los valores de los 4 pacientes son cada vez más alarmantes. Cuando resulta que Erin, la anfitriona de la comida, está ahora ante ellos, los médicos se ponen en máxima alerta. Así que el médico que la atiende le señala a Erin de inmediato que, en el caso de los Peterson y los Wilkinson, ya no se puede suponer que se trate solo de una infección, sino que sus síntomas se ajustan más bien a los de una intoxicación. Por eso, el médico quiere saber de Erin qué ingredientes usó para la comida del día anterior, sobre todo si había setas y dónde las compró. Erin dice que compró las setas para el beef Wellington como de costumbre en Woolworth, y que compró otra ración de setas secas en un supermercado asiático del pueblo. De alguna manera, después de estas preguntas tan insistentes, Erin no parece estar tan mal, ya que tras 5 minutos en el hospital se marcha. Al médico jefe, el Dr. Webster, le parece tan extraño que llama sin pensárselo 2 veces a la policía, porque el estado de Gail, Don, Heather y ellos sigue empeorando cada vez más. A los 4 pacientes ingresados les empieza a fallar el hígado. El médico está preocupado por Erin Patterson, porque al fin y al cabo podría desarrollar síntomas muy graves, igual que los demás pacientes. Ha intentado varias veces ponerse en contacto con Erin Patterson, pero sin éxito. Así que ahora le pide a la policía que compruebe si la mujer se encuentra bien. Un agente de policía se pasa por casa de los Patterson por la tarde. Aprovecha para llevarse una muestra de la comida. Erin Patterson también puede mostrarle los restos de la cena que tiene en la basura orgánica. Además,
cuenta que acaba de calentar y servir una ración de esa comida a sus hijos y que están estupendamente. Sin embargo, había quitado la capa de setas porque a sus hijos no les gustan. Aún así, tanto a Erin como a los niños los llevan al hospital por precaución para que les hagan un chequeo completo. Pero, en menos de 24 horas, les dan el alta. Los otros 4 están ahora en la UCI luchando por sus vidas. Al preguntarle por los ingredientes, Erin se refiere a una receta a la que solo le hizo unos pequeños cambios. Preparar un beef Wellington es todo un reto, al menos si al final quieres que esté bueno. Se trata de un tierno filete de ternera envuelto en una sabrosa duxelles de setas y horneado en una crujiente masa de hojaldre. Para 3 de los 4 invitados, esa fue su última comida. El 4 de agosto fallecieron Heather Wilkinson y Gail Patterson tras sufrir un fallo multiorgánico. Un día después, Don Patterson también falleció en el hospital. Le habían hecho un trasplante de hígado con la esperanza de salvarle la vida. Por desgracia, fue en vano. Ian Wilkinson es el único superviviente y se encuentra en coma. En este punto, la Brigada de Homicidios se hace cargo del caso. Los síntomas de los 4 pacientes apuntan al consumo del hongo verde de la muerte. No se llama así por casualidad, ya que es responsable del 90% de todas las muertes relacionadas con el consumo de setas. Todas las partes del hongo son venenosas y el consumo de una pequeña cantidad puede ser mortal. Y de hecho, las pruebas de laboratorio del Beef Wellington que quedó revelan que se utilizó precisamente esta seta para preparar el menú de Erin Patterson. Esto convierte a Erin en la principal sospechosa de una investigación por asesinato. What I can tell you is that I just can't fathom what has happened. I just can't fathom what has happened. That Ian and Heather have lost their lives, and Gail has lost her life, and Don is still in hospital, and I pray that he pulls through, because my children love him. And you must be pretty shaken up by this as well. I'm devastated. I love them. And I can't believe that this has happened, and I'm so sorry that they have lost their lives. How are you I kids? just can't believe it. Just can't believe it. Can you tell us where the mushrooms came from? Were they picked from the property area? I just ask you to leave me alone now, please. Police say you're a suspect. Do you have anything to say about Yes, that? I say I didn't do anything. I love them. And I'm devastated that they're gone. And I hope... No solo los periodistas más insistentes intentan averiguar qué pasó en esa comida. La autoridad sanitaria también está tratando de localizar a Erin Patterson. Porque si de verdad compró los ingredientes en el supermercado, es evidente que hay más productos en circulación y podrían producirse más casos de intoxicación. Así que las autoridades quieren saber qué compró Erin exactamente, cuándo y dónde. En realidad, es una pregunta muy sencilla, pero la autoridad sanitaria le da largas en un mensaje. Ella intentará recopilar la información de sus compras, pero ahora mismo no tiene tiempo para ello. Por supuesto, esto solo siembra aún más desconfianza entre las autoridades. Al fin y al cabo, se trata precisamente de evitar que más personas resulten afectadas. Pero, de hecho, Erin está realmente muy ocupada. Y es que, de repente, en agosto pone su casa a la venta. Por eso viene el pintor que hace el descubrimiento del que has oído hablar en la introducción. Tras 4 capas de imprimación y otras 2 de pintura, ya no queda rastro alguno de los inquietantes garabatos. Ese mismo mes, la casa se vende por $350,000 australianos. Pero Erin Patterson sigue siendo el centro de atención de la policía, la prensa y toda Australia. El personal médico que lo atendía apenas se lo esperaba.
Pero Ian Wilkinson puede salir del hospital a finales de septiembre de 2023, tras casi 2 meses de tratamiento. Por eso, el funeral de su mujer, Heather, no se celebra hasta el 4 de octubre. Ian quería estar allí ese día. Mientras tanto, la investigación policial avanza a toda marcha y da sus frutos 3 meses después de aquel fatídico almuerzo. El 2 de noviembre de 2023 detienen a Erin Patterson. Se le acusa de 3 asesinatos y un intento de asesinato. Además, parece que Erin ya intentó en varias ocasiones en 2021 y 2022 envenenar a su exmarido Simon. Una vez con un plato de pasta, otra con un wrap de verduras y otra más con un pollo al curry. Después de comer estos 3 platos, Simon se puso muy enfermo. Y como han descubierto ahora los investigadores y los médicos consultados, sus síntomas de entonces coinciden con los de haber tomado raticida. Simon recuerda que en noviembre de 2021, antes de unas vacaciones de acampada que tenían planeadas, Erin le dio un tupper con salsa boloñesa. Simon pasó la noche siguiente en el hospital. En unas segundas vacaciones de acampada en mayo de 2022, Simon se puso realmente enfermo. Simon se encargó de la hoguera y por eso no vio lo que Erin podría haber mezclado en la comida. Pero ese mismo día, Simon tuvo que volver al hospital. Aunque le dieron el alta al cabo de unas horas, al cabo de unos días la cosa se puso seria. Él recuerda: me desmayé en casa y me indujeron un coma inducido durante 16 días. Durante ese tiempo me hicieron 3 operaciones, sobre todo en el intestino delgado, además de otra que ya estaba programada. A mi familia le pidieron 2 veces que viniera al hospital a despedirse, porque no esperaban que sobreviviera. Tras toda esta odisea, Simone tuvo que ir a rehabilitación y después se recuperó en casa con Erin y los niños. Durante su recuperación, Erin no le hacía ni caso, como si estuviera ofendida por algo. El wrap de verduras, con otra estancia en el hospital como consecuencia directa, llegó en septiembre de 2022. Esta vez incluso tuvo problemas de convulsiones y dificultades para hablar. Según se supo después, parece que Erin Patterson descargó un artículo sobre veneno para ratas más o menos por esa época. Ya entonces, según Simone, le había dicho en confianza a un médico que creía que Erin estaba intentando envenenarlo, pero no se podía demostrar directamente. También dice que nunca se le pasó por la cabeza que Erin fuera a envenenar a nadie más que a él, y mucho menos a sus padres o a sus tíos. Por eso tampoco les advirtió cuando los invitaron a comer a casa de Erin. Pero incluso antes de que comience el juicio contra Erin, las acusaciones sobre los envenenamientos de Simone se retiran del juicio principal y más tarde se desestiman por completo. En su lugar, se centrarán en los cargos más concretos y mejor documentados, los del triple asesinato de Dawn, Gail y Heather y el intento de asesinato de Ian. Por supuesto, hay que averiguar si Erin realmente utilizó el hongo venenoso en la comida de forma totalmente intencionada o si todo esto no fue simplemente un trágico accidente. Para reunir suficiente cantidad para el relleno de setas, habría tenido que salir a buscarlas activamente. Además, los amanitas faloides son bastante raros. Pero en el historial del navegador de Erin Patterson aparece el hongo venenoso. Ha buscado en internet dónde puede encontrar esta seta en su región. En un foro australiano sobre naturaleza, se publicó durante ese periodo que la seta se podía encontrar en 2 lugares. En realidad, los usuarios publican eso para advertir a otros recolectores de setas. Pero los datos del GPS de Erin muestran que, precisamente, visitó esos 2 lugares poco después de que se publicaran los mensajes correspondientes. En ambos lugares estuvo unos 20 minutos. Sin embargo, estas setas se echan a perder rápidamente. Como se sospecha hoy, esa es precisamente la razón por la que Erin secó las setas con un secador solar que había comprado expresamente para ello. Lo tiró poco después de comer, probablemente para borrar las huellas. Pero la policía lo ha podido recuperar en un vertedero cerca de su casa. En él se encontraron las huellas dactilares de Erin y restos del hongo venenoso. Además, al parecer, entre marzo y mayo mostró en un grupo de Facebook cómo secaba setas y las añadía en forma de polvo a sus platos. Ya antes de la cita del 29 de julio, había insinuado repetidamente en mensajes de texto que se sometería a pruebas y exámenes médicos.
Durante la comida, finalmente afirmó que tenía cáncer. Seguro que ya te habías imaginado que esto último era una mentira de mal gusto. A finales de marzo de 2023, concertó citas por iniciativa propia para hacerse pruebas de cáncer de cuello uterino. Los resultados dieron negativo. A pesar de ello, parece ser que a finales de junio le dijo a su ex suegra Gail que tenía que volver a la clínica para que le hicieran una biopsia. Eso fue un mes antes de la fatídica comida. Así que Erin supuestamente preparó la mentira de su propia enfermedad con semanas de antelación para asegurarse de que todos aceptaran la invitación. Funcionó, y al final, 3 de los 4 invitados acabaron muertos. El 29 de abril de 2025 comienza por fin el juicio por asesinato contra Erin Patterson. Ella insiste en su inocencia. Afirma que la muerte por envenenamiento de Gail, Dawn y Heather fue un terrible accidente, pero en ningún caso un asesinato premeditado. En el marco de su defensa, Erin da un paso inusual. Mientras que la acusación llama a declarar a varios testigos, la defensa se limita a una sola testigo. Y esa es la propia acusada. Al parecer, confía en poder ganarse al tribunal con sus declaraciones. En el estrado, Erin describe las huellas de su infancia, los trastornos alimenticios como consecuencia del carácter controlador de su madre, su baja autoestima, pero también el entorno académico en el que creció. Su madre trabajó como especialista en literatura en la universidad y publicó con éxito. Su padre ha ocupado varios puestos de alto nivel en diversas empresas. La hermana de Erin, al igual que su madre, se ha convertido en académica. Erin, por su parte, tomó otro rumbo. Primero se formó como contable, luego como controladora aérea. Aunque completó con éxito esta difícil formación, al poco tiempo volvió a cambiar de trabajo y estuvo un tiempo trabajando en protección animal. La muerte de sus padres le afectó mucho. Erin también cuenta que en la primavera de 2023 se sintió herida por Gail, porque tenía la sensación de que fue una de las últimas en ser invitada al 70º cumpleaños de Gail. En chats con amigas por internet, Erin se desahogó sobre lo inútil y holgazana que era la familia de Simon. El propio Simon dice en el estrado que la situación entre él y Erin ya se había agravado hacia 2022. Su asesor fiscal había indicado erróneamente en los formularios que Simon era soltero y no vivía separado. Erin, a raíz de ello, presentó rápidamente una solicitud ante las autoridades para que Simon le pagara una pensión alimenticia. Aunque había heredado una fortuna considerable, primero de su abuela y luego de su madre, y en realidad no llevaba un estilo de vida especialmente lujoso. Las autoridades, por su parte, aconsejaron a Simon que dejara de pagar las cuotas escolares y las facturas médicas de los niños. Mientras que hasta entonces, Erin siempre había asistido a las celebraciones familiares, a partir de 2022 empezó a ir cada vez menos y se retiró de la vida familiar. Aún así, según Erin, le seguía importando mucho lo que los demás pensaran de ella. Así que admite haber mentido a su familia política sobre su supuesto diagnóstico de cáncer. Solo se lo contó porque, en realidad, se trataba de otra operación de la que se avergonzaba. Una cirugía de bypass gástrico para bajar de peso. Pero la mentira no tenía nada que ver con un pretexto para atraer a la familia a la comida. En realidad, simplemente quería pasar tiempo con la familia. Además de Erin y Simon, Ian también declara como único superviviente de los invitados a la comida de Erin. Ian recuerda que a él, a su mujer Heather, así como a Gail y Dawn, les sirvieron la comida en platos grises. Solo Erin comió en un plato naranja. Erin, por su parte, afirma que ella no usaba platos grises, sino negros, además de algunos blancos y uno rojo. Sin embargo, Ian y Erin también coinciden en algunos puntos de su relato. Tanto Ian como Heather se comieron toda su ración. Dawn también se la comió toda, y después se comió más o menos la mitad de la ración de su mujer Gail. Erin solo se comió más o menos un tercio de su ración. Además, dice que vomitó después del postre. A diferencia de Erin, Ian, Heather, Gail y Dawn apenas tocaron el pastel que Gail había horneado para el postre. Sin embargo, Erin dice que ella se comió 2 trozos grandes, que luego le subieron por la boca.
Probablemente, Erin intenta explicar así cómo es posible que todos los demás se intoxicarán gravemente y ella saliera ilesa. Curiosamente, Erin también vuelve a decir que el 30 de julio tuvo que parar en la gasolinera porque tenía una diarrea muy fuerte. Sin embargo, en las imágenes de la cámara de seguridad se ve que solo estuvo 9 segundos en los baños. Después, incluso compró tranquilamente varios aperitivos salados y dulces. Pero como, según sus declaraciones, Erin comió del único plato de colores, a los observadores del juicio les parece mucho más plausible que el Beef Wellington de Erin simplemente no estuviera envenenado. Y que, si hubiera sido por Erin, Simon también se habría sentado a la mesa para comer del Beef Wellington envenenado. En el alegato final, la fiscalía vuelve a insistir en que Erin Patterson lo tenía todo planeado mucho antes del 29 de julio. Mintió sobre su enfermedad para asegurarse de que todos los miembros de la familia aceptaran su invitación. Tras envenenar a Gail, Dawn, Heather e Ian, ella misma fingió síntomas leves e intentó además encubrir el crimen. El jurado dicta entonces un veredicto inequívoco. Erin Patterson es culpable de triple homicidio y de un intento de homicidio. Por cada condena por asesinato, recibe una pena de cadena perpetua y 25 años más. En teoría, Erin Patterson podría solicitar la libertad condicional en 2056. Erin Patterson quiere recurrir su condena. En noviembre de 2025 se aceptó una solicitud para presentar un recurso de casación contra las sentencias condenatorias. Así que ya se ha dado el primer paso para un posible proceso de apelación. Sin embargo, actualmente en Australia se conoce a Erin Patterson sobre todo como la asesina de las setas y protagonista de uno de los casos criminales más comentados de los últimos años. Por cierto, nunca se reveló qué significaban las pintadas en la pared que se encontraron en la casa de Erin. Sus hijos ya tenían 9 y 14 años en el momento del crimen, una edad en la que ya no se pintan las paredes, al menos no así. Por eso, es lógico pensar que los garabatos fueran más antiguos y que simplemente resulten inquietantes a posteriori, sabiendo lo que pasó en esa casa el 29 de julio de 2023. Por motivos de protección de datos, no se sabe qué fue de los hijos de Erin y Simon tras la sentencia. Solo se sabe que los dos cambiaron de colegio tras lo ocurrido y que se han adaptado bien a su nuevo entorno. Ian Wilkinson, como superviviente del fatal almuerzo, sigue llorando la pérdida de su mujer. Sin ella, dice, se siente como si solo estuviera medio vivo. Sigue teniendo problemas de salud, sobre todo sus valores hepáticos nunca se han recuperado. Aún así, ha perdonado públicamente a Erin por lo que hizo. Tengo curiosidad por saber qué pensáis sobre este caso. Quizá lo hayáis seguido desde el principio. También me gustaría saber cuál creéis que es el motivo. ¿Simplemente quería vengarse? ¿Vengarse de que ella ya no tenía familiares, pero Simon sí? Tengo ganas de saber qué opináis al respecto. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando veáis el vídeo, y espero que nos volvamos a ver en el próximo vídeo. Hasta entonces, chao chicos.